Bienvenidos a nuestro Podcast. podcast. El día de hoy vamos a dar inicio en esta nueva etapa que tenemos, ¿verdad? Con la Escuela de Entrenamiento Mundial EDEM, que tenemos ese enfoque, ese deseo, ¿verdad? De traer nuevos conocimientos, nuevo aprendizaje por medio de enseñanzas que vamos a estar compartiendo con distintas personas que vamos a estar invitando en este programa, en este podcast. Y la verdad es que estamos muy emocionados, muy expectantes de lo que Dios va a hablar a través de las distintas personas a su vida, ¿verdad? Porque vamos a estar tocando temas, ¿verdad? Que no son comúnmente hablados en las redes o incluso en videos, ¿verdad? Como YouTube. Entonces, eso nos emociona más para ver qué es lo que van a traer estas nuevas personas. Y bueno, André, contanos de qué va a tratar este podcast. Y bueno, en este espacio pues vamos a tocar temas sumamente interesantes y temas de impacto. Exploraremos temas de fe, testimonios transformadores de vida, al igual que aquellas experiencias que han cambiado el rumbo de muchas personas en lo sobrenatural de Dios. Dentro de este espacio queremos manejarlo no con los temas, digamos, rudimentales, y creo que voy a buscar un versículo que se encuentra en Hebreos 6, capítulo 1, donde nos habla claramente el enfoque que queremos darle nosotros al podcast, que es dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El tema central, o donde queremos centrarnos nosotros con el podcast, es en aquellos temas donde hay mucha controversia, donde podemos encontrar aquellos aspectos de la vida en los que tenemos demasiadas dudas. Por ejemplo, la existencia de Dios, ¿quién creó a Dios? O temas también como estamos predestinados a creer, cómo el argumento moral nos lleva a todo esto. Entonces, es parte de la dinámica que queremos manejar. Qué súper, la verdad es que yo estoy súper emocionada porque realmente no solamente ustedes van a aprender, sino que nosotros vamos a estar aprendiendo con el testimonio, ¿verdad? Con las enseñanzas que van a traer las distintas personas que van a estar aquí con nosotros, a las cuales vamos a estar entrevistando, ¿verdad? Para profundizar en estos temas, y ese es la parte donde entran ustedes. Por eso queremos que ustedes estén activos en las redes y constantemente nos compartan qué cosas les gustaría saber, para que de esta manera podamos preguntarles a las personas, a nuestros invitados, ¿verdad? Que son personas que tienen autoridad para hablar sobre estos temas, ¿verdad? Que han pasado procesos que los han llevado o les han traído o han tenido esa revelación de parte de Dios, ¿verdad? Para hablar de estos temas, y eso es lo que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Esa revelación del Padre a través de estas distintas personas, ¿verdad? Y pues nada, estamos expectantes y ustedes estén pendientes, ¿verdad? Sobre esas cosas que ustedes quieren profundizar en conocimiento. Entonces, para que ustedes puedan compartirlas con nosotras y de esta manera, básicamente traer a las personas que están capacitadas, como mencionamos, con autoridad, para hablar de ese tema y que esas preguntas sean contestadas, ¿verdad? Personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, ¿verdad? Que eso es muy importante, que todo sea fundamentado en su palabra. Entonces, nada, vamos a dar inicio, ¿verdad? En este podcast. Este es básicamente para dar esa introducción a este programa, ¿verdad? Que traemos con EDEM. Y básicamente, pues, decidimos con André, ¿verdad? Que nos gustaría empezar con eso que nos llevó a los pies de Cristo. O sea, ¿qué fue lo que impactó nuestra vida y que nos permitió reconocer que realmente Él era todo lo que necesitábamos para poder tener una vida nueva, básicamente una vida con propósito, caminar con nuestra mirada puesta en Él, que nos diera esa motivación extra, eso que nos permite saber de que a los hijos de Dios todas las cosas les sirven para bien, ¿verdad? Entonces, nada, bueno, no sé si querés vos contarnos algo. Creo que para este inicio y que nosotros empecemos a sentirnos también en ambiente con la gente y poder que ustedes se sientan parte de nuestro programa, creo que lo primero que yo diría sería tratar es cómo Cristo cambió nuestras vidas, cómo Cristo, al momento que nosotros lo conocimos a Él, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue, más que una experiencia que muchas veces tratamos de buscar como una experiencia sobrenatural? Yo sé que hay mucha gente que de repente recibió a Cristo de forma extraordinaria, pero hay otros que recibieron a Cristo de una forma, digamos, sencilla, ¿verdad? Pero eso no le quita el valor, no le quita aquella parte de lo que es central o esencial dentro de los términos cristianos, que viene siendo el encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces, ya que el día de hoy estamos iniciando, creo que sería un punto focal y fundamental iniciar este programa preguntándote, ¿cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿Cómo fue que tú lo conociste a Él? ¿Qué estaba pasando en tu vida en aquel momento?
Bueno, la verdad es que yo siento que mi testimonio, ¿verdad? Le doy gracias a mis padres porque no tuvo que hacer un testimonio tan fuerte como otras personas, ¿verdad? Que han tenido que ser procesadas de una manera muy difícil, ¿verdad? Eh, y creo que de eso se encargan mucho los padres, ¿verdad? De cómo te instruyen, porque su palabra dice que instruye al hijo en su camino y aún cuando fuere grande no se apartará de él, ¿verdad? Y yo lo creo realmente, porque mis padres, pues de pequeña me instruyeron en el camino del Señor y por ende crecí yendo a la iglesia y todas esas cosas más. ¿Qué pasó? Se hizo una costumbre y yo creo que muchas personas pueden sentirse identificados, ¿verdad? Con esto, que es personas que crecen en esta base cristiana y que realmente no pueden notar esa diferencia de lo que es vivir en el mundo o básicamente realmente una vida en Cristo. Siento que lo dan por hecho y es como, bueno, X pues, soy cristiana y vivo en base a lo de Cristo. Más, siempre he dicho, bueno, yo creo que todos pues vivimos en base a eso, que es que la fe es una cosa, más conocer de Cristo es otra Así totalmente. es. Entonces, y eso sí es un cambio radical y en eso es lo que yo me quiero enfocar, ¿verdad? A la hora de, pues, de contar mi testimonio. Y es que básicamente, como les dije, yo crecí en un ambiente cristiano. Para mí esto era muy común y pues fe siempre tuve, o sea, siempre era como yo creo en el Señor, ¿verdad? Que Él tiene el control de mi vida y todo lo que me enseñaban en la iglesia, yo iba creciendo en base a eso. Más cuando yo crecí fue cuando me di cuenta que realmente la fe y conocer, tener esa intimidad con el Padre era totalmente diferente. Entonces, bueno, no sé cómo fue en tu caso, pero como te digo, en el mío fue un momento en el cual básicamente yo andaba fuera del camino. Yo creo que todos los jóvenes llegamos a ese punto cuando, más que todo cuando vivimos de ser cristianos como durante muchos años en nuestra vida y de la nada es como que Dios nos da como, o nos permite vivir ese espacio en nuestra vida como para nosotros determinar si realmente lo seguimos porque sí, porque así crecimos, o simplemente es una decisión de que realmente deseamos o conocemos el por qué lo estamos siguiendo o quién es Él en nuestra vida. Entonces, yo recuerdo que pues hubo un tiempo que yo me aparté del Señor, yo siempre oraba, para mí eso era fundamental, como les digo, ya era parte de mi día a día y yo sabía que yo dependía del Señor, más mi convicción no era suficientemente fuerte para mantenerme en el camino del Señor, porque yo obviamente, para mí era algo normal, yo no había conocido, nunca había entablado esa relación con el Padre, no tenía esa cercanía con el Padre, eso que me dijera, por amor a mí, no vas a ir a ese lado, por amor a mí, no vas a permanecer, ¿verdad? No tenía eso que como que redarguyera mi corazón más allá de lo que está en la Biblia, ¿me entienden? Como lo que me dicen mis papás incluso, sino que era por amor al Padre es que yo dejo de hacer porque yo quiero agradarle y mi corazón está en base a eso. Entonces, básicamente, André, yo recuerdo que yo estaba en mi cuarto, incluso fue en la pandemia, yo por eso realmente me gozo de la pandemia. Yo sé que es algo raro de decir, pero realmente sí. O sea, para mí fue algo que impactó mi vida para bien. Y por eso yo no puedo quejarme más, solo darle gracias al Señor, porque fue ahí donde Él reenfocó mi camino y me empezó a dar ese propósito de vida, me empezó a enfocar en lo que Él quería para mí. Entonces, yo creo que siempre fui cristiana, mas yo sé que el cambio aún así se notó en mi diario vivir, ¿verdad? Porque las personas a mi alrededor es como empecé a ser excluida, empecé a ser como señalada, no, es que vos, la religiosa, ¿verdad? ¿Cómo es que me decían? No me acuerdo, me decían la aleluya, Sí, la aleluya. creo que ese viene siendo uno de los, de los apodos más comunes dentro del ámbito cristiano. Cuando alguien se convierte a Cristo, la gente alrededor siempre es, ahí vienen los aleluya. Ujú. Sí, y incluso es como eran personas cristianas, ¿verdad? Entre comillas, que realmente iban a la iglesia y todo eso, pero como les digo, ahí es donde se ve la diferencia, porque no es la fe la que nos hace cristianos, sino que es esa intimidad con el Padre que nos Así vuelve es. cristianos. Entonces, pues yo recuerdo que llegué a mi casa cuando nos estaban dando la noticia de que íbamos a estar encerrados como una semana, ¿verdad? En ese momento. Y yo como, bueno, Señor, pero yo recuerdo que me senté y yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y fue en ese momento que yo realmente pude reconocer que yo tenía una venda durante ese tiempo, en el cual el enemigo empezó a permitir muchas de las cosas que yo nunca había vivido, en el sentido de que mis papás siempre fueron como bien restrictivos con mis permisos. Yo no podía estar saliendo ni nada, más en ese tiempo ustedes. Yo salía todo el tiempo. O sea, yo salía viernes, sábado, viernes, sábado, todas las semanas. Eso para mí no era posible en mi diario vivir, ¿verdad? Y entonces yo no lo podía reconocer, yo no podía notar eso. Entonces yo decía a mi mamá, sí, 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 y yo,
ni lo cuestionaba, solo salía. A mí nunca me ha gustado la fiesta, nunca me ha gustado tomar ni nada. Yo siempre he sido como que no soy parte de eso. Más en ese momento fue cuando sí me dio ese deseo de ser parte del mundo. Y yo dije, y vino ese pensamiento a mi mente, y yo sé que ustedes se van a sentir como, ¿cómo se dice? Identificados con esto, ¿verdad? Los jóvenes que están en ese momento de su vida o pasaron, y era de que yo siempre decía, bueno, al Señor no le gustan los tibios. Entonces, como no le gustan los tibios, yo ahorita voy a estar en el mundo porque estoy muy joven y yo creo que ahorita no es el tiempo. Ahí después, cuando ya me aburra de eso, vuelvo a los pies de Cristo y me enfoco full para, o sea, como en las cosas de Cristo. Mas no es así, ¿verdad? No es así como debemos de buscar del Señor. Entonces ya después vine y pues yo me senté y yo le dije, Padre, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces ahí fue cuando sentí que el Señor quitó esa venda de mis ojos y cuando yo cuento este testimonio usualmente lloraba porque yo no me había podido perdonar, más el Señor ya me perdonó y yo también. Entonces ahora ya se los puedo contar muy tranquilamente, ¿verdad? Más fue de mucho impacto porque cuando yo estaba en su presencia y el Señor empezó a mostrarme, ¿verdad? Cuando yo le pregunté, Padre, ¿qué estoy haciendo? Entonces realmente Él me mostró lo apartada, la necesidad que yo tenía de Él. Yo sentía un vacío cada día que yo venía de esa reunión. Yo oraba, yo le decía, gracias Padre porque guardaste a mi familia. Mas yo no podía orar más, no podía profundizar en su presencia. Estaba limitada porque yo sabía que estaba mal, sabía que me estaba comportando mal. Entonces el Señor, yo le dije, Padre, lo siento por todo lo que hice, lo siento por haberme comportado así cuando yo conocido de ti, le decía yo, ¿verdad? Más él me enseñó que yo no lo conocía todavía, que lo que había tenido era parte de lo que había crecido con, ¿me entienden? Que, o sea, era parte de mi rutina, era un mecanismo normal. Y creo que ese viene siendo una de los puntos dentro del cristianismo de la gente que somos cristianos, que hemos tomado como que, porque yo nací dentro de del ámbito cristiano, yo soy cristiano, mi familia va a la iglesia, pero yo no voy, pero yo soy cristiano, porque yo no hago ciertas cosas que deberían hacer las demás personas. Como en tu caso, en mi caso fue un poco diferente porque yo sí luché bastante con la parte sexual, en lo que fue la pornografía, la masturbación, la adicción que sentía con todo esto. Y el escucharte a vos de repente mencionar este tipo de situaciones como, no, yo no me gustaba la fiesta, a mí tampoco me gustaba la fiesta, no, tampoco me gustaba esto, pero no tenía ese acercamiento con Dios. Y ahí prácticamente estamos resumiendo lo que es en sí el cristianismo, porque ser cristiano no es una lista de prohibiciones como se ha tenido la costumbre de enseñar dentro de la iglesia. No, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es aquel que no bebe, es aquel que no fuma. Un cristiano es aquel que se porta bien, es aquel que hace todo, obedece a su papá, obedece a su mamá. Y ese lineamiento que ponemos, yo digo que llega a ser hasta falso y un poco, no sé si utilizar esta palabra, pero es como cansón. O sea, sí, llega a ser un punto donde uno, vive una fantasía, pero ser cristiano es básicamente lo que vos me estás diciendo, tener una intimidad con Dios. La palabra de Dios nos dice, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y creo que ahí se resume, comunión. ¿Qué tengo en común con Dios? ¿Cómo tengo yo esa parte de la intimidad con Dios? Cuando uno ya aprende como a aferrarse a Él, a agarrarlo a Él, ahí yo puedo decir, no, yo soy cristiano, un verdadero seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque quiero cada día que mi carácter se parezca al de Cristo. Así es, amén. Sí, entonces, bueno, continuando con el testimonio, ¿verdad? Básicamente yo estaba en el cuarto y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tú sientes cuando alguien se aparta de ti? Cuando alguien básicamente te ignora y hace su vida como le place. Y entonces el Señor me dijo que Él no me podía mostrar o bueno, no me podía hacer sentir lo que él sentía porque no lo podría resistir. Sabemos que el corazón del Señor es muchísimo más grande, el nuestro es un punto al lado del de Él. Entonces, Él me dijo, solo te estoy haciendo sentir el 0.001% de lo que puedes tolerar, pues por decirlo así. Entonces, Él me hizo sentir, y miren, yo lloré y no les miento, o sea, yo creo que lloré más de 1 hora, o sea, estuve, o 1:30, no sé, pero fue como que Él me sumergió. Y empecé a llorar y yo me recuerdo ese dolor que sentía que se me desgarraba el corazón. Y entonces desde ahí
cuando yo sentí eso, yo dije, no puedo volver a lastimar el corazón del Señor, ¿verdad? Entonces muchas veces es como, Dios, sí me perdoné, pero siempre se siente como yo pude causarle ese dolor al Padre, ¿verdad? O sea, es como reconocer, ¿verdad? Que Él cuida de sus hijos, Él nos ama, es tan apasionado por cada uno de nosotros, o sea, Él realmente cuida de cada detalle de nuestras vidas. Entonces, por eso sí le duele cada vez que vos te apartás, cada vez que vos lo haces a un lado de las cosas de tu vida, ¿verdad? Entonces, fue ahí cuando realmente hubo ese giro, ¿verdad? Literalmente radical en mi vida. Y yo dije, no, Padre, esto que yo sentí hoy, nunca más quiero volver a pasarlo. Yo realmente quiero entregarme a ti. Y yo sé que crecí siendo cristiana, pero yo no te conocía. El Señor me empezó, oré, recuerdo ese día. Todo lo que pasó en esa etapa fue guiado por el Espíritu Santo, que en ese momento yo todavía no conocía, no tenía esa intimidad. O sea, yo no conocía del Espíritu Santo. Incluso yo recuerdo y tengo que decir que aún ya es grande, como 2020, yo le pregunté a mi mamá cuál era la diferencia entre el Padre, Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Yo no entendía cuál era la diferencia. No, o sea, es que una cosa es que te la digan así, pero vivirla, o sea, Claro. reconocerla los tres, o sea, Es muy diferente. es muy diferente. Entonces fue como el Señor lloré y yo le dije, Padre, empecé a guiarme, porque ya no quiero ser yo, sino que quiero que seas tú en mí. Entonces el Padre empezó a enseñarme que una Biblia y distintas cosas. Vieran qué bonito. Yo compré, bueno, yo me acuerdo que en esa compra fueron como más de 5,000 lempiras en cosas de la Biblia. Hasta el día de hoy solo uso la Biblia. O sea, no uso, me compré unos cuadernitos, unos devocionales, pero en realidad eso no era lo que el Señor quería. Él quería la Biblia, o sea, la base, lo que iba a ayudarme a permanecer en Él, ¿verdad? Por medio de sus promesas. Y entonces fue ahí cuando día a día empecé a leer, bueno, sin falta, así no, al principio sí me costaba, tal vez lo hacía 3 veces a la semana y poquito a poquito, pues cuando uno se empieza a nutrir de su palabra, se sumerge más en su presencia, cada día lo necesita más. Entonces ahora puedo decir que todos los días la leo, al menos eso trato, ¿verdad? Siempre. Entonces cada día es como puedo conocerlo más, sabemos que nunca lo vamos a conocer por completo, pero qué lindo es saber de que el Padre, o sea, que el Padre va a decir, yo lo conozco a Él porque hemos tenido esa comunión con Él, hemos pasado tiempo con Él y eso es lo lindo, eso es lo que realmente cambió mi vida. Y creo que aquí viene algo bien chistoso porque creo que, yo cuando conocí a Ruth, cuando estábamos como en ese proceso de conocernos y todo, Ruth me decía que estaba sacando un estudio bíblico y ella estaba emocionada que su estudio bíblico e incluso cuando yo le decía, hagamos algo, no, es que ese día yo tengo mi estudio bíblico y emocionada, tenía hambre y sed por aprender de Dios porque estaba en sus primeros pasos, por decirlo de esa forma, dentro del ámbito cristiano. Hasta que un día descubrimos que el lugar donde estaba sacando su estudio bíblico era una secta. Era un lugar donde creían que el Salvador era un hombre de Corea del Sur y que Jesús lo había como destinado a él para que él continuara la obra que Jesús había dejado aquí en la tierra. Y empezaron, ya para finalizar casi el curso, ¿verdad? Que ellos empezaron a meterle como esas situaciones de que vamos a estudiar Apocalipsis, pero le vamos a hablar que está este hombre, Juan. el nuevo Juan, es cierto, el nuevo Juan se llamaba. Y yo quedaba como, salí de ahí porque todo lo que aprendiste viene siendo prácticamente falso por el hecho de que una mentira, o sea, si algo es mentira o lo que dice la palabra, mejor lo vamos a hacer en base a la palabra. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces ya estaba contaminado. Y esto sucede porque cuando entramos en eso que Ruth mencionaba, hambre y sed por el Señor, queremos aprender y empezamos a leer, a invertir también en Biblia, en esto, en lo otro. Pero muchas veces tenemos que saber de dónde estamos recibiendo, cuál es el agua, de dónde viene y brota esa agua de vida o de muerte. Porque yo me atrevo a decir lo que estaba recibiendo era de muerte. Solo para que menciones un poquito lo que fue esta parte. Sí, o sea, bueno, realmente yo empecé, ¿verdad? Muy emocionada. Yo dije, eran estudios teológicos y yo me moría por saber más, ¿verdad? No solamente como en revelación, sino que un poquito más, o sea, más a profundidad, porque sabemos que muchas cosas son, ¿cómo se dice? Las palabras son... ¿Tienen poder o...? No. Que no son literales. Ah, que sí. son... Que la palabra no todo es literal, sí, sino que hay muchas cosas que son de forma alegórica, muchas cosas son de forma metafórica y sentidos así. Sí, ajá.
Entonces, básicamente yo obviamente estaba muy emocionada y me acuerdo de las primeras clases, claramente enseñaban teología. De hecho, muchas de las cosas que yo sé que sí son parte de la teología, o sea, sí las enseñaban, entonces así es como te enganchaban, era como, ok, o sea, leamos esto y vos decías, ah, ok, tiene sentido, sí, que el árbol, que los olivos, que estos son personas, cosas así, ¿verdad? Sí, tenía sentido todo, más fue por esa dirección que te agarraban, porque es como te habían enseñado verdad, más llegaba un punto, porque, o sea, yo digo, cuando las cosas vienen de Dios, no tenés que sumergirte tanto allá, mientras cuando algo está Claro. fuera de los lineamientos del Señor, es cuando nosotros empezamos a ver que te tienen que convencer de alguna manera, o meterte a su manera de pensar para que vos podás quedarte en ese camino, más no es así las cosas del Señor, simplemente cuando algo viene del Señor, Él lo encamina perfecto, y Así miren, es. y eso fue una de las primeras señales, yo empecé, te decían que invitaras a personas, yo empecé a invitar a 3 o 4 personas, Ujú. y recuerdo que básicamente estas personas no pudieron al final. Yo le dije, Señor, Sí, me tú acuerdo. cuidas Y eran personas, mi mejor amiga, o sea, la persona que yo amo con todo mi ser, que yo no me gustaría que fuera parte, ¿me entienden? Entonces cosas así empezaron a pasar. Y yo oré y ayuné. Y el Señor fue quien reveló, porque mi mamá estaba de que no, que sí, que están enseñando palabra de Sí, verdad. me acuerdo. Y nos reveló a las dos que lo que estaban enseñando no venía del Señor. Y el Señor puso a André en ese momento en mi camino para volver a reenfocarme, porque el Señor ya me estaba mostrando algo, más algo me estaba llevando fuera otra vez, ¿verdad? Y simplemente eso que nos dice, o sea, que realmente el Señor, o sea, que nosotros pensamos nuestro camino, más el Señor es quien lo perfecciona, Así ¿verdad? es, Él endereza nuestro para. Así es. Y esto es algo muy central, ya para ir concluyendo con este primer episodio, y es que cuando el Señor, o cuando estamos buscando los caminos del Señor de corazón, el Señor siempre nos va a guiar a la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Si tú lo buscas de verdad, créeme que puedes estar en el peor lugar, en el peor infierno, en lo peor, pero el Señor siempre pondrá o una persona o Él mismo, la palabra y todo, para guiarte a lo que es la verdad, que la verdad es Cristo Jesús y es absoluta, no relativa. Amén. Y este viene siendo un punto muy focal para tenerlo en cuenta, de que Dios siempre, siempre cuando ha andado en búsqueda de nosotros, Él entregó su vida por nosotros, Él nos buscó primero, nos amó primero y siempre va a poner todo lo necesario para que nosotros lo conozcamos a Él. Amén. No sé si quieres hacer una pequeña oración para que podamos concluir con Claro, este tema. entonces ahí donde usted se encuentra, pues acompáñenos en esta pequeña oración. Padre Celestial, Señor Jesús, venimos ante tu presencia dándote gracias, Señor, por un nuevo tiempo. Gracias, amado Rey, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy te vengo presentando cada uno de nuestros oyentes, Señor, de todas las personas que se han conectado y que han escuchado la verdad, que han escuchado, Señor, acerca de lo que es tener una intimidad contigo. Padre, hoy oro para que seas tú tocando sus corazones, transformando sus vidas, para que seas tú, Señor Jesús, dando dirección a todo lo que ellos son y que puedan tener ese encuentro personal contigo. Que toda su vida, Señor, sumida ya sea, Señor, en corrupción, ya sea en cuestiones que no son parte tuya, que ellos puedan restituirse, conocerte, amarte y enamorarse de ti, así como nosotros lo estamos, Señor. Te bendecimos, te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. André, y nosotros estamos determinados a creer. Esa es una muy buena pregunta que vamos a contestar en nuestro siguiente podcast. Vamos a estar hablando si estamos determinados a creer y cómo el determinismo choca con el libre albedrío, o si ambos, la preconciencia o la presencia de Dios, está de acuerdo con el libre albedrío, cómo éstas se fusionan. Así que les esperamos nuestro próximo programa.